Hola, nos hemos propuesto en este tiempo reflexionar juntos en las llamadas bienaventuranzas. Cuando Jesús sube a la montaña, está con sus discípulos y comienza a enseñarles. Las bienaventuranzas nos muestran un camino, nos muestran también un proceso de transformación espiritual. Podríamos usar una figura para ilustrar las bienaventuranzas como los eslabones de una cadena, que están relacionados unos con otros, que son interdependientes el uno con el otro. Podríamos también pensar en una escalera, en escalones que nos permiten ir ascendiendo en la vida espiritual. Sea como fuere, lo que está diciendo Jesús aquí, está diciendo que la vida espiritual es un proceso de transformación. Y en las bienaventuranzas observamos que no están dichas al azar, sino que hay un orden, hay una intencionalidad de parte de Jesús en ir pronunciando una a una las bienaventuranzas para mostrarnos que aquí hay un proceso que está debidamente ordenado y que tenemos que ir atravesando ese proceso, dando cada uno de los pasos que nos está mostrando en estas bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza que él pronuncia es esta: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué está diciendo Jesús si pensamos en que es un proceso espiritual? Está diciendo que el punto de partida para iniciar este proceso de transformación espiritual en nuestros corazones, en tu corazón y en el mío, tenemos que comenzar dando este primer paso, que es la pobreza espiritual, la pobreza de espíritu. La pobreza es una palabra que en el original significa aquel que no tiene absolutamente nada, que lo necesita todo y que no puede lograrlo por sus propios medios. Ese es el sentido que le da esta palabra en el idioma original, la pobreza, aquel que no tiene absolutamente nada, que lo necesita todo y que es incapaz de lograrlo por sus propios medios. Esto tiene que ver con un pensamiento. Es decir, nos está desafiando el Maestro a pensarnos pobres, a reconocernos pobres. Y en esa condición de pobreza espiritual, de humildad, genuina humildad, comenzamos a transitar este camino de transformación tomados de la mano del Maestro. Ahora, en el sentido práctico de esta demanda de parte de Jesús, de reconocernos pobres, es entender que debemos vaciar nuestro corazón de nosotros mismos, de nuestro ego. Debemos vaciar nuestro corazón del principal obstáculo que tenemos en nuestra vida espiritual para iniciar este proceso de transformación, que es el orgullo y es la soberbia. Nosotros por naturaleza somos orgullosos y somos soberbios. Claro que en algunos se hace más evidente esta cualidad negativa y en otros se encubre de alguna manera, otras veces se reprime y otras veces está allí sutilmente presente el orgullo en nuestros corazones. Pero somos orgullosos por naturaleza. Y la primera demanda del Maestro es que nosotros tenemos que quebrar nuestro orgullo, tenemos que vaciar nuestro corazón de nosotros mismos para decirle a Él que lo necesitamos, que no somos nada sin Él. Y cuando ocurre eso, entonces el Maestro nos toma de la mano y nos va guiando en este camino de transformación. El apóstol Pablo, que sabía por su propia experiencia lo que era el quebranto y la transformación espiritual, dice precisamente esto:
En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29, dice que Él eligió lo menospreciado, lo vil, lo que no sirve para nada, lo que no es. Y el propósito de Dios, al elegir a esas personas que se reconocen nada en sí mismos delante de Dios, era que nada empañe la gloria de Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, a fin de que nadie se crea con méritos para que Dios lo tome en base a los méritos que tiene en su vida. Es vaciarnos, el corazón vacío de méritos. De esto se trata. Y este es el punto de partida. Y así comenzamos el proceso de transformación. Es llegar a sentir una profunda necesidad de Dios. Esa es la pobreza espiritual. Sentir una profunda necesidad de Dios. Que Dios intervenga en mi vida. Que Dios me llene de su gracia. Y para eso yo tengo que vaciarme del orgullo. Tengo que confesarme orgulloso. ¿Qué es la pobreza espiritual? La pobreza espiritual es esa oración y ese clamor que nos presenta el Salmo 42, cuando el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ese Dios que da vida. Estoy agotado de transitar la vida intentando satisfacer mis necesidades espirituales de una y mil maneras, pero ahora me doy cuenta que lo que yo necesito es la presencia de un Dios vivo en mi vida. Mi alma tiene sed de ese Dios. Eso es saberse, sentirse y pensarse pobre en sí mismo, con una gran necesidad de Dios. ¿Qué es la pobreza espiritual? Es vaciarnos de nuestro ego. Tal fue la experiencia del apóstol Pablo cuando él dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Qué expresión tremenda esta. Qué experiencia profunda en la vida espiritual de este hombre. Ya no vivo yo. Ya me he negado a mí mismo. Ya he crucificado mi ego. Ya no vivo yo, pero ahora vive Cristo en mí y es mejor que Cristo viva en mí. Porque mientras vivo yo decido, yo pienso, yo actúo y yo me equivoco. Pero si Cristo está en mí, es lo mejor que me puede pasar. Si Él llena ese vacío que yo tengo, entonces mi alma alcanza la satisfacción plena. ¿Qué es la pobreza espiritual? Es depender únicamente de la misericordia y la gracia de Dios. Jesús dice en una oportunidad que habían dos personas orando en el templo. Uno de ellos le decía a Dios: Dios, yo te doy gracia porque no soy como las demás personas. ¿Has pensado así alguna vez? Yo he pensado así muchas veces. Porque uno tiende a compararse con lo peor. Te doy gracias porque no soy como él. Y otro a su lado clamaba a Dios, se golpeaba el pecho y decía: Dios, yo te necesito, sé propicio a mí, soy un pecador. Y Jesús pregunta: ¿ustedes qué piensan? ¿A cuál de los dos oyó primero? ¿Quién de ellos alcanzó la gracia y la misericordia de Dios? Aquel que se reconocía necesitado de Dios. Y rechazó a aquel que se creía suficiente en sí mismo y en sus méritos. Santiago nos dice que Dios resiste la soberbia, rechaza la soberbia, pero da gracia a los humildes. Así actúa Dios. ¿Qué es la pobreza espiritual? Es no negar la necesidad de Dios.
Cuando uno lee acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, una de ellas se creía suficiente en sí misma, rica, poderosa, con todas las cosas. No tenía necesidad de Dios. Y Jesús le habla a esa iglesia, dice, y no sabés que sos miserable, pobre, ciego, que estás en desnudez, que no tenés nada, pero vos creés y decís que lo tenés todo. Y si lo tenés todo, no me necesitas. ¿Saben que hay personas que viven así? Que se denominan cristianos. Muchos de ellos también pueden ser cristianos realmente nacidos de nuevo, pero no han vencido, no han quebrado su orgullo y su autosuficiencia. Y mientras esto no suceda, Jesús no puede obrar en esa vida e iniciar el proceso de transformación espiritual. ¿Qué es la pobreza espiritual? Es no creer que la religiosidad es suficiente, como aquel joven rico, que creía que por haber practicado y obedecido y cumplido con todos los requisitos de la religión, lo cual no sería verdad porque es imposible, creía que con eso era suficiente. Eso es lo que vine a traerle al maestro, sus méritos. Y Jesús lo desafía, lo desnuda, le dice, bueno, yo te voy a pedir ahora que hagas tal cosa, que vendas todo lo que tienes y que se lo des a los pobres. No era que Jesús lo necesitaba. Jesús le quería demostrar a él que él amaba el dinero más que a Dios, que eso era su ídolo y que eso era su realización personal. Y él no estuvo dispuesto a despojarse de eso. Y se fue triste. ¿Qué es la pobreza espiritual? Es no confiar en tu propio corazón, es no confiar en mi propio corazón y creer que tenemos todo resuelto en la vida. Que nadie puede decirnos nada, que yo sé todo. Yo pienso, yo sé, yo hago, yo decido. Dios le dice al pueblo a través del profeta Jeremías, cuidado con tu corazón, porque es engañoso y es perverso. ¿Quién lo puede conocer? ¿Quién lo puede conocer? Y no es verdad que a veces nosotros nos sorprendemos de desconocer nuestro propio corazón, cuando descubrimos que hay zonas oscuras que a través de reacciones, de actitudes, de pensamientos que tenemos, descubrimos que están allí. ¿Quién puede conocerse a sí mismo lo suficiente? Solamente Dios puede sondear el corazón. Por eso el salmista escribe en el Salmo 139 al final, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay caminos torcidos y guíame en el camino eterno. ¿Qué oración? Esa es la oración que Dios espera. Cuando nosotros nos reconocemos necesitados de Él. Cuando dejamos de confiar en nuestro propio corazón y le decimos a Dios, Dios, la verdad que aún me miro a mí mismo y no sé qué está mal en mí. Te pido que me lo muestres. Que me digas qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que estoy pensando mal? ¿Qué es lo que estoy decidiendo mal? ¿Qué es aquello que está guardado en mi corazón? Y que está allí, que no lo he podido resolver. Tal vez un rencor, tal vez a alguien que no he perdonado. Señor, yo te necesito porque desconozco mi propio corazón. Te pido que me muestres qué es lo que hay allí. ¿Y qué debo cambiar en mi corazón? Esta es una oración que puede ser el punto de partida para una transformación espiritual en tu vida. ¿Qué es la pobreza espiritual?
es reconocernos necesitados de Dios y abrirle el corazón a Jesús para que Él tome control de nuestra vida. Esta iglesia de la cual te decía, la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, era una iglesia autosuficiente. Y Jesús está allí, del lado de afuera de la iglesia, está frente a la puerta de esa iglesia y está golpeando y llamando, diciendo, ¿me dejan entrar? Yo cuando leo esto, pienso en el cristianismo nominal, en aquel cristianismo de nombre, que puede tener los matices que quiera tener, pero ese cristianismo que cree que lo tiene todo y sin embargo no tiene nada, porque si Cristo no está adentro, gobernando, guiando, llenando, no tiene nada. La vida del creyente que vive de esta manera es lo mismo. Cree tenerlo todo y no tiene nada. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que se reconocen nada delante de Dios, necesitado de todo e insuficiente para alcanzar lo que necesita. Bienaventurados. Felices los que se piensan así. Y con ese pensamiento que se convierte en la decisión y que esa decisión se expresa en una oración de decirle al Señor como el publicano, Dios, yo te necesito. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Si nunca has hecho la oración de recibir a Jesús en tu corazón y no te has convertido a Cristo, podés llamarte cristiano, pero si no te has convertido a Cristo, en realidad Cristo todavía está fuera de tu corazón. Y si sos un creyente que ha vivido una vida, que ha ido desplazando a Cristo del control de la vida, del gobierno de la vida, y ha quedado fuera de la puerta, tu corazón está necesitado de que Él entre, que Él tome otra vez el control, que Él llene tu vida. Pobre de espíritu. ¿Sos un pobre de espíritu? ¿Podés reconocerte en una absoluta carencia de una vida plena? Este es el punto de partida que Jesús determina allí en la montaña y le dice a sus muchachos, a los discípulos, a las personas que le estaban rodeando, ¿quieren entrar al reino de los cielos? Comencemos por la pobreza de espíritu. Comiencen por despojarse de ustedes mismos y vamos juntos. Pero mientras no lo hagan, no puedo iniciar un proceso de transformación. Este es el principio. La pobreza de espíritu es un principio esencial para la vida espiritual. Y es un principio que no se determina ni se logra en un momento determinado y de una sola vez. Es un principio que debe ser renovado permanentemente, porque el orgullo no lo podemos erradicar de nosotros y muchas veces volvemos otra vez a ese estado de orgullo que endurece el corazón. O sea que es un llamado para todos, para vos, para mí, para aquel que está Cristo fuera, que no es salvo, para aquel que es salvo, pero Cristo no señorea en su corazón. Es un llamado a renovarnos en el Señor y a quebrantar nuestro orgullo y confesar nuestra necesidad de Dios. Esto es lo que Dios se propone hacer. ¿Saben? Y termino con esto. En 2 Samuel capítulo 9 se relata la historia, una historia fantástica de un hombre llamado Mefiboset. Tuvo un accidente siendo un niño en una situación muy particular del pueblo. Era de la familia real y lo perdió todo.
todo, salvó su vida, pero quedó lisiado de ambos pies. Y quedó olvidado, quedó marginado. Pero cuando el rey David decide buscar a los familiares, a los descendientes de su gran amigo, entonces lo llama. Y cuando él recibe el llamado del rey, se sorprende. Y cuando se presenta ante el rey, él viene con este pensamiento: yo no merezco estar aquí, no sé por qué me llamas, no lo merezco. Y sabe que es una expresión tan gráfica de lo que él sentía acerca de sí mismo. Él dice: ¿qué tenés que ver vos conmigo, que soy un perro muerto? Ese sentimiento de sentirse nada, de estar vacío de todo, pero de estar en un estado de desvalorización de su persona, era lo que lo había llevado a vivir hundido en sus pesares durante toda su vida. Así viene el rey y así se reconoce. Pero el rey lo invita, le da los bienes materiales, le da una familia, su propia familia. Y en el relato, la escena final, le vemos a Mefiboset sentado a la mesa del rey como alguien más de la familia real. ¿Sabes que esto es algo que hace Dios también? Cuando nosotros nos sentimos que sin Él no somos nada. Ahora quiero hacer un paréntesis para explicarte algo. Humildad y pobreza de espíritu no es autoconmiseración, no es desvalorización de nuestras personas, porque Dios nos ha hecho a su imagen y como tales somos personas dignas, personas de valor, personas que Dios ama. Pero el sentimiento es, el que busca al Señor es aquel que dice que el corazón sin Dios no es nada. Y a veces es necesario tocar fondo para llegar a esta decisión de volvernos a Dios. Entonces, parafraseando esta bienaventuranza, podríamos decir: bendito y feliz todo aquel que ha tomado conciencia de su total y profunda necesidad y ha puesto su confianza en Dios. ¿Será tu experiencia esta? Bendito y feliz todo aquel que se da cuenta de su autosuficiencia y decide poner su confianza en Dios. ¿Querés vivir una vida de reino? ¿Querés vivir una vida plena? ¿Querés vivir una vida en otra dimensión? ¿Querés adoptar un estilo de vida diferente? ¿Querés ser un verdadero cristiano, un genuino cristiano? Tomá este principio para tu vida. Este es el punto de partida, la pobreza de espíritu. Y la oración en este día es: Señor, en mí no tengo nada. Entonces, Señor, de vos necesito todo. En mí no tengo nada, pero de vos necesito todo. Si haces esta oración, este es el día en que das el primer paso para caminar como alguien perteneciente al reino de Jesús. Jesús te invita, el Maestro te habla, te dice cuál es el punto de partida, por dónde debes comenzar, y te invita a que le digas: sí, Señor, yo quiero comenzar. Quebranta mi orgullo, quebranta mi soberbia. Señor, me reconozco que no soy suficiente. Yo te necesito. Esa es la oración. Señor, yo soy un pobre de espíritu y yo te necesito. ¿Querés orar así hoy? Allí donde estás.
haz esta oración. Dios conoce tu corazón y Dios te escucha. Que Dios te bendiga. Amén.